placer de reencontrarnos una vez más, un lunes feriado, pero nosotros estamos aquí firmes para repasar toda la información de los argentinos por el mundo, el mercado para la próxima temporada, muchas noticias en una semana con respecto a este mercado de argentinos por el mundo y muchas que todavía están por llegar, así que vamos a tener mucha información de lo que se está jugando, porque también hay ligas que están en acción, como Bolivia, como Chile, que ya está en la final, en el básquetbol femenino con Brasil y Agustina Leiva jugando la final, pero bueno, repasaremos durante una hora, como los tenemos acostumbrados, toda la información del mercado y los resultados, y obviamente también tendremos una nota que la buscamos mucho, que queremos ver sus sensaciones, así que en un ratito vamos a estar hablando con Augusto Roberes, el jugador de Betis, uno de los grandes proyectos a futuro también del básquetbol argentino, así que lindo programa para compartir y ya quiero saludarla a ella tras este fin de semana donde volvimos al relato, donde los pulmones respondieron por suerte, y la presento a ella. ¿Cómo anda, Isondú Patoco? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, tuve un fin de semana de medio ama de casa, voy a decir. Limpié toda la... Bueno, en realidad limpié más el viernes, pero la verdad que bien. Siguiendo también todos estos mercados con los argentinos, algunos rumores, algunas confirmaciones también, algunos que lamentablemente para nosotros pegan la vuelta y nos rompen un poquito el corazón, pero la verdad es que el mercado de argentinos se está moviendo muchísimo, estamos creciendo esa lista de nombres. Pasamos de 70 a 80 una semana, ahora de 80 y pico a más de 100 en la otra, así que la verdad son muchos los nombres que vamos a tener para la temporada que viene y por suerte también con algo de actividad para este cierre de año, quizás más cerca del fin de año que ya del inicio, pero la verdad que por suerte hay actividad y hay nombres para seguir mencionando. Así es, y destinos raros, ¿no? Porque el otro día participábamos del Twitch de Nico Ricciotti, ya más o menos teníamos como una idea de lo que podía llegar a ser en su futuro, pero bueno, finalmente estará jugando en Islandia, Nico, junto a, no en el mismo equipo, pero muy cerquita. Yo en un momento le preguntaba en el Twitch si estaba cerca de la ciudad, él me decía que está cerca de la ciudad donde va a estar jugando Pablo Bertone a la de Nico Ricciotti, así que destinos raros, Polonia, Serbia, Croacia, mercados nuevos, en el caso de, encima lo de Santi Boblete en una segunda categoría en Polonia, los habituales España e Italia, así que el mercado se movió mucho, pero si te parece, Iso, nos metemos ya con el tema de resultados, ¿no? Porque primero los resultados, la actividad de los argentinos que está teniendo buena repercusión, me parece que lo que está pasando en Bolivia con los argentinos, hay que destacarlo porque más allá de que gracias a uno de ellos que nos pasó la data y la información, hablamos de Nico Jiménez, el agradecimiento que me dice, levantó la mano y dice, ¿cómo hago para asociarme al club de Expedición Albiceleste? Porque estoy jugando en Bolivia, así que ahí el agradecimiento, y esto nos pasó y mucho, y la verdad que les quiero agradecer a todos los jugadores esta cuestión de que se comunican con nosotros para decirnos qué, ¿no? Y eso está buenísimo. De que firman con un equipo, de que están esperando, de que quieren esperar un ratito para ver si se cierra también la cuestión esta. En muchos de los casos que no terminan siendo noticia en los medios en general, ¿no? Porque digo, a ver, si Campazzo se va a la NBA o Dex se va a la NBA, son noticia en todos los medios, hasta inclusive en los medios del básquetbol, ¿no? Pero por ejemplo, si Nico Maffei firma con un equipo, no son noticia, y para nosotros sí son noticia. Entonces el hecho de que los jugadores nos comuniquen por las redes sociales o por nuestras cuentas, por nuestro WhatsApp también, donde recibimos esas noticias, nos gratifique mucho. Quiere decir que también ellos se sienten acompañados a la hora de devolver esta gentileza. Así que gracias a todos, gente que también está enganchada. Por ejemplo, el otro día Diego Corral nos decía que suele escuchar el programa, no siempre, porque obviamente tiene una familia y también amerita hacerlo, pero por ejemplo, está muy prendido también Seba Chaine, ¿no? Que también está jugando estas instancias finales del torneo federal. Así que bueno, gracias a todos, y eso lo quería hacer ya de entrada, porque se ve que estamos haciendo un poquitito de ruido con los argentinos por el mundo, Iso. Sí, por suerte. Bueno, y mencionábamos la semana pasada, estamos por las dudas, para los que estén viendo y todavía no sigan a la cuenta de Twitter, @albiexpedición en Twitter. Los invitamos a irnos, estamos muy cerquita también de los 1000 seguidores en la red social del Pajarito.
Quizás para algunos no es nada, para nosotros es un montón. En este programa que bueno, ya lleva varios años en el aire, primero con Fede, después me fui prendiendo yo, pero la idea es también empezar a llegar siempre a más gente, a lo que más se pueda. Así que aquellos para los que no sigan la cuenta de Twitter, los invitamos a ver si podemos llegar también al 1000 y de ahí empezar a repartir un poquito más de información para todos. Claro, y aparte les decimos también que a los que se van enganchando de a poquito, tenemos nuestro canal de YouTube, que más allá de que ahora estrictamente estamos con las notas que hacemos los lunes, es revisar también las notas que hacemos todos los lunes. Todavía no tenemos actividad, por eso no hay videos, pero sí tenemos todos los videos de la temporada pasada, muchísimos videos con respecto a la actividad de los argentinos, como decíamos, no tradicionales. Los tradicionales se ven en Falta Técnica, los no tradicionales se ven en Expedición Albiceleste, las chicas se ven en Minuto para las Pibas, los 3 canales de YouTube donde pueden ver la actividad de los argentinos en general. 168 suscriptores, así que tenemos en Expedición en nuestro canal de YouTube. Se activó también un poquitito, va despacito, es como que va, viste, cuando está gateando todo. Con paciencia. En un año. No, totalmente, es ir de a poco, es tratar de llegar y obviamente, a ver, yendo al canal de Falta Técnica, que si bien son nombres un poco más conocidos, también nos demoró muchísimo tiempo empezar a encaminarlo para que se sume la gente, para que vea los videos, para que comente o los comparta también en sus redes. Así que obviamente también los invitamos a todos, vamos a seguir haciendo. La idea también a partir de ahora, si bien no podemos hacerlo en el canal de YouTube, sí lo vamos a hacer en la cuenta de Twitter, es empezar a compartir también un poco los videos del metro, donde los argentinos la están rompiendo. Claro. Sin lugar a dudas, todos los argentinos que están haciendo una muy buena tarea, así que aquellos que no estén en Falta Técnica van a estar en el canal de la cuenta de Twitter de Expedición Albiceleste. No los podemos subir a YouTube por una cuestión de derechos, pero bueno, vamos a tratar de que también aquellos que no puedan ver los partidos del metro y quieran saber cómo le fue y quieran ver cómo le fue también a los argentinos, vamos a estar compartiendo los videos en la cuenta de Twitter de Expedición. Fantástico. Bueno, la llevo a Bolivia, no es un destino muy típico, no es un destino, bueno, trate de no apunarse, pero bueno, nos vamos a Bolivia con la tarea. Me causó mucha gracia el cierre de uno contra uno, Santi Ortega diciendo que Emilio Stucchi en Bolivia lo tildan como una mezcla de LeBron James y no sé quién, pero bueno, a las pruebas me remito con los números, ¿no? Doble victoria para el conjunto de Calero, el equipo de Potosí, 24 puntos, 15 rebotes en la victoria ante Pichincha 90-84 y 27 puntos y 10 rebotes en la victoria 111-101 sobre Amistad de Sucre, así que una gran semana para el argentino Emilio Stucchi, ex jugador de Deportivo América, ¿no? de Chahue de Paraná, y que decididamente la está rompiendo en este Calero, que está con récord de 3-3 y como bien decía Santi, ya depositado en la estancia de semifinales, que en modo FIBA se jugarán al mejor de 2, ¿no? El partido de ida y vuelta. Como hemos visto varios torneos en este año. Por el lado de Rodrigo Acuña hablamos de Nacional Potosí, el equipo que va puntero en esta Liga de Bolivia con un récord de 6 victorias y 2 derrotas. En esta semana, una victoria, una derrota para Nacional. La primera victoria ante Pichincha de Potosí, justamente 91-88, 2 puntos y 2 rebotes en 8 minutos nada más para el argentino. Y la derrota ante Amistad Sucre, que banco muchísimo ese nombre, derrota 96-92 con 7 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para Rodrigo en 28 minutos. Bueno, y nuestros nuevos asociados al club de expedición, hablamos de Nico Jiménez y de Elnes Bolling Jr., ¿no? Un nombre también conocido dentro de la liga. Los dos debutaron finalmente esta fecha con Amistad de Sucre, bueno, ya sin chances, ¿no? Se sumaron al equipo ya muy tarde. Como bien decía, repito lo de Santi porque es el que brindó la información, y anótese esta página porque me encantó, le pedí a Santi la página de Bolivia, Livo Adictos se llama la página. Bueno, no vamos a hacer ninguna alusión personal, pero bueno, me causó mucha gracia, es muy rara también el nombre de la página donde está toda la información de Bolivia. Este equipo de Amistad de Sucre, que como decíamos, perdió contra Calero, 111-101, 26 puntos para Nico Jiménez, una buena tarea, y 6 rebotes y 12 puntos y 5 asistencias para Elnes Bolling Jr., el hijo del mítico jugador que entre otros equipos, por ejemplo, jugó en aquel histórico Jepu de San Luis. Claro.
Mira, me llamó mucho la atención el nombre. Vamos a salir de Bolivia y yo te voy a llevar a Brasil porque si bien todavía no arrancó, ya para que vayas un poquito más de playa, sol, y todas las olas y el viento, Socundum. Si bien todavía la temporada de la NBB no comenzó, sí lo hizo el torneo paulista con presencia de 3 argentinos. Me voy a quedar en primer lugar con la acción de Enzo Ruiz en el Bauru con 2 victorias en esta semana. La última 76-64, voy a imaginar que es. 5 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia en 21 minutos para Enzo, para el ex Oberá de nuestra Liga Nacional. Enzo que va a estar viendo nuevamente actividad. ¿Ya está mirando el ebrio? Sí, porque le pifió, o sea, pone récord de 2-0 de Bauru y pone 64-76 la derrota. Ahí está solucionado. Bueno, juega hoy nuevamente el Bauru ante Liga Sorocabana, así que otro partido más para Enzo. Me parece que estos juegos también están en YouTube, para tener en cuenta. Así que se pueden llegar a ver. Voy a averiguar bien. Si hay buenas actuaciones, estarán reflejadas. Entonces, doble jornada para Diego Figueiredo. Muy buena repercusión está teniendo Diego, al menos en las redes sociales de Corinthians. Lo ponen como una de las figuras de este torneo paulista. Récord de 1 victoria y 2 derrotas. En la semana fue victoria ante Río Claro, precisamente el ex equipo de Enzo Ruiz, con 6 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. No acumula mucho, pero sí bastante repartido en 30 minutos. Y también sumó 6 puntos y 6 rebotes en derrota ante San Pablo, que me parece que, vamos a decirlo otra vez porque ya es cábala, ¿no? El año pasado lo dijimos, es un equipo que le puede dar pelea a Flamengo y este año encima lo sumó al ex NBA Bruno Caboclo. Así que lo de San Pablo también otra vez viene en serio. Por eso fue la derrota de Corinthians 73-52. De hecho, en ese partido debutó Bruno Caboclo. Y bueno, nos queda también, te redondeo con lo de Santi Escala, que también tuvo una buena actuación en victoria de Franca sobre Mogi Das Cruces, 79-74 con 10.5 rebotes y 7 asistencias para el ex instituto. Así que récord invicto tanto de Bauru como de Franca. Son 9 fechas, así que todavía queda mucho camino por recorrer en el torneo paulista. Obviamente son los equipos de San Pablo, el torneo carioca es son los equipos de Río de Janeiro, ¿no? Que ahí donde está Flamengo, que por lo general juega ese torneo carioca que gana por 200 puntos los partidos y siempre se corona campeón, ¿no? Bueno, también habrá que tener en cuenta justamente el torneo carioca para ver si puede llegar a estar o no Cafarito, el Cafarito menor, Esteban Cáfaro, que había sido anunciado en las redes de el Flamengo, pero que todavía no hemos podido ver mucho, quizás teniendo en cuenta la lesión de Franco Balbi, que habían mencionado que iba a ser parte hasta que el argentino se recupere completamente de su lesión. Recordamos que había tenido una operación por una rotura de ligamentos, así que en caso de poder estar Esteban Cáfaro también puede ser una buena noticia para el básquet argentino, pensando que es el menor de los hermanos y también con una muy buena proyección a futuro. Que sea el menor no significa que sea el menos alto, ¿no? Porque también mide sus buenos centímetros Esteban, así que bueno, veremos qué pasa con esta situación, que no jugó la Liga de Desarrollo, que era en realidad para la cual lo habían contratado, pero bueno, será una cuestión también de viaje hacia el lugar, así que bueno, veremos qué pasa con Esteban. A Chile me voy, cruzando la cordillera, decía una de las canciones, Conferencia Sur. Estarán arrancando hoy las finales entre Valdivia y Las Ánimas, duelo de argentinos. Por el lado de Las Ánimas, Cristian Amicucci. Por el lado de Valdivia, Enzo Amado, Franco Alipi, Nahuel Martínez y Franco Villalba. La otra semifinal, o la otra final de conferencia, más la final del centro, de la conferencia centro, finalmente quedó entre Leones y la Universidad de Concepción, los otros 2 equipos de renombre. Así que prácticamente están los 4 equipos que siempre tienen competencias internacionales, ¿no? En Chile, para este cierre de temporada que les costó cerrarla, pero finalmente están los chilenos también cerrando su temporada. Así que bueno, habrá duelo de argentinos por un lado y el duelo también de otro de los grandes candidatos que tiene el básquetbol chileno, la U de Concepción, contra los Leones. Así que bueno, lindos duelos de semifinales que, como decíamos, están arrancando hoy. Mañana jugarán el segundo partido, Ánimas y Valdivia, y ya el día miércoles estará arrancando la serie entre Leones y Concepción. Exacto. Bueno, la buena noticia es que ya nos aseguramos sí o sí al menos un argentino en la final. Bien, puede ser Amicucci o puede ser
el cuarteto argentino el de grupete, Valdivia. claro, el grupete de Valdivia. El cuarteto. Yo me voy a ir entonces para Uruguay, donde estamos teniendo mucha presencia argentina, donde también le agradecemos a Santi Ortega en UcuRadio que nos dejó toda la data fresquita para charlar. Me voy a quedar con... ¿Qué me voy a quedar? Me voy a quedar con las actuaciones de Martín Cherbo. Me gustó esta semana lo que hizo Martín. Dos derrotas, si bien los resultados no acompañaron. La primera 81-77 ante Estocolmo, con doble figura para el argentino. 17 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias en 32 minutos. Y en la derrota ante Tabaré, victoria ante Tabaré 92-81. No vamos a retar al ebrio. 14 puntos y 7 rebotes en 28 minutos. Este Danubio que está hoy en el puesto número 9 con un récord de una sola victoria y 3 derrotas en el metro. Yo te digo que ya, ¿viste cuando vos a un chico lo amenazás que ya después en el segundo le amagás y ya medio como que se defiende? Bueno, ya es como que giré la cabeza y ya estaba como en el bracito así como en defensa, pero zafó en esta. Igual no golpeen a menores por las dudas, porque si no queda... No, este no es menor, este ya está baqueteado, pero bueno. Por eso lo tengo trabajando de eso, otra cosa no puedo hacer. O sea, está bien. Pero bueno. Me voy a quedar con Nachito Alessio, que ayer lo veía muy contento celebrando el Día de la Niñez, o de las Infancias, o como quiera ponerle al nombre, con el amigo Pedrito, así que un saludo a toda la familia. Victoria y derrota para Tabaré, fue victoria ante Miramar, dígame 33, le dijeron a Nacho Alessio y él metió 33. Fantástica la actuación de Nacho en ese partido ante Miramar, le sumó también 4 rebotes en 33 minutos, así que 33 de mano, dígame 33, todas las frases sabidas y por haber. Y después en derrota ante Danubio 92-81, 20 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para Nacho, que ya había tenido una buena liga uruguaya en la temporada pasada, o en este año, o donde quiera, fue la temporada pasada, y ahora está reivindicando ese momento también en Tabaré. Así que récord de 1 victoria y 3 derrotas, no lo acompañan los resultados, pero es bueno lo que está haciendo en lo individual José Ignacio Alessio. José Ignacio Alessio. También hubo doble jornada para Verde y Rojo con Nahuel Michetti, con, en este caso, sí, 2 derrotas para él. La primera 74-67 ante 25 de agosto. El equipo de Franco Penaciotti, 11 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 32 minutos para Nahuel Michetti. En ese mismo partido, 8 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias para Franco Penaciotti. Ante Unión Atlética, derrota también 84-81 con 6 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en 29 minutos para Nahuel. Bien, no jugó Damián Tintorelli en la victoria de Cordón sobre la Reborges. Esta noche, tarde-noche, habrá 2 partidos del Metro Uruguayo. De hecho, la única actividad argentina en el día de hoy, además de las finales de Chile, de las finales de conferencia. 25 de agosto, con Penaciotti estará jugando ante Sayago y Colón ante Cordón, los dos equipos que se parecen con sus nombres, así que veremos si el bueno de Tintorelli estará disponible para hoy enfrentar a Colón. Así que bueno, los 2 partidos de el Metro para esta noche, Metro que se está viendo por el canal uruguayo, ¿no? Así es, por BTV Plus, así que los 2 canales igual quedan subidos en la plataforma de El Metro UI, creo que es la plataforma. Y lo que nos quedaba pendiente también en América es el inicio de la actividad en Nicaragua, donde Leones le ganó por la mínima a Cacique, con 9 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias en 32 minutos para Gianfranco Cinconi, el argentino, otro de los que se suma a estas ligas raras de América. Pero bueno, el debut positivo para el argentino, que se lleva el triunfo con casi un doble-doble, podríamos decir. Claro, un buen desempeño, y para que vean que lo nuestro es grave, que es una enfermedad realmente grave. No vi el partido, pero sí seguí las estadísticas porque era el único resultado que me faltaba cerrar ayer, y en el play to play descubrí que los 2 libres con la cual ganó Leones de Managua los convirtió André Coimbra, el brasileño, el ex Ferrocarril Oeste, entre otros. Así que Salta Básquet creo que también jugó, o bueno, verá. No, tengo ahí uno de los equipos del norte, pero bueno, en Ferro seguro. Ahí sí no, tuvo. Ferro sí. Claro, así que metió los 2 libres para darle la victoria y arrancar con el pie derecho el equipo de Managua. Así que buen arranque también para Gianfranco, que lo sumamos. Este es un socio nuevo, ¿no? Porque no había jugado en el exterior, así que lo tenemos ahí a Cinconi en Nicaragua,
en un equipo conocido como Leones de Managua. Por el lado del femenino, bueno, lo más importante fue la presencia de Agustina Leiva en las finales, en el arranque de las finales. Esto fue ayer, fue derrota 66-55 ante Ituano. 11 puntos para Agustina, así que buen partido para ella. En Ituano, por ejemplo, juega Erika de Souza, ¿no? La veteranísima jugadora brasileña, Pati Teixeira, o sea, tiene buen equipo, el equipo que venció ayer a Blumenau, así que arrancó con derrota Blumenau. El partido 2 se estará jugando mañana, así que bueno, obligada a ganar el equipo de Agustina Leiva. Igual la final es a 5, pero bueno, lo importante es poder vencer. Y también una buena actividad también en el básquetbol de Uruguay, con presencia de 5 de las 6 argentinas confirmadas en el básquetbol de Uruguay, así que si quiere lo repasamos así rápidamente por arriba. Me quedo con los 19 rebotes de Paula Gallardo. Bueno, fantástico. Yo iba a decir los 17 de Ana Paz. Me voy a quedar Bien, yo. También, que siempre tiene buena actuación en Uruguay cada vez que va. Y lo de Luciana Chala, ¿no? La hermana de Flor, en este caso ella es naturalizada uruguaya, 15 puntos y 12 rebotes, así que muy bueno lo de las argentinas. También Rocío Bereil, Abril Ramírez. Y bueno, aprovechando y ya para abrir las puertas del mercado, ya que estamos en Uruguay, también hubo 2 confirmaciones para la continuidad del básquetbol femenino en Uruguay, donde donde se suma también Aldana Piñeiro a Montevideo, así que es una de las incorporaciones que tendrá el básquetbol uruguayo, así que otra argentina estará jugando en el básquetbol de Uruguay, y con esto prendo las luces, abro el mercado y repasamos también el extenso movimiento que hubo en el básquetbol de los argentinos por el mundo. Así es, bueno, sumados a los 2 que me habías mencionado ya en Bolivia, hablamos de Nico Jiménez y Ernest Bolning Jr., siguiendo con lo que es América, una confirmación de parte de Comunicaciones de Mercedes, en este caso, lo que sería la llegada de Alejandro Díez en Cimarrones Caribbean Storm. Hablamos de la Liga de Colombia, una Liga de Colombia que mencionaba recién Santi Ortega. Está un poquito demorada en cuanto al inicio porque algunos equipos no querían continuar con el formato de burbujas, sino ya volver un poquito más a lo que es formato de local y visitante. Recordamos que las últimas ediciones se ha jugado todo en el mismo estadio, así que bueno, estaba por eso un poquito demorado el inicio, según lo que son los rumores, sin confirmaciones oficiales todavía. Los argentinos que van a estar, además de Alejandro Díez, Mariano Fierro, Juan Pablo Cantero y Selem Zafar. Así que por ahora serían los 4 nombres que tendríamos en la Liga de Colombia, esperando también por lo que puede llegar a pasar con Gonzalo Torres. Bien, me quedé con algo colgado que dijiste, que relacionaste Comunicaciones con Cimarrones. Es porque Alejandro Díez fue confirmado por Comunicaciones de Corrientes. Claro, y mencionaba el mismo club que va a llegar un poco más tarde, que no va a arrancar la temporada junto con el equipo, teniendo en cuenta que va a estar en Colombia y dependiendo obviamente a qué instancia llegue el equipo donde va a estar el argentino. Así que de parte del mismo club donde firmó en Liga Nacional, se confirmó también su paso por la Liga Colombiana, esperando que no se postergue mucho el inicio, considerando que puede llegar a complicar también la presencia de los argentinos que tengan en este caso contratos en la Liga Nacional, tanto como Alejandro Díez, claro, como puede ser Mariano Fierro en el instituto. Claro, ya tienen asegurado su continuidad en la Liga Nacional, pero bueno, dependerá de qué pasa en Colombia. Hablando de veremos qué pasa, hay que quedarse con la duda de qué va a ser el futuro de Mateo Díaz, porque lo veíamos confirmado en el Breogán a las órdenes de Paco Olmos, pero también se hablaba de un posible traspaso o de una cesión a préstamo hacia Cáceres. Así que bueno, veremos qué pasa con Mateo Díaz. La verdad que sería una lástima que se pierda esta posibilidad del Breogán en la ACB, pero bueno, a desarrollo individual también por ahí le conviene ir a jugar un Aleboro, donde puede sumar también más minutos en un Cáceres que estará jugando ahí en un grupete también de varios argentinos en la Aleboro, así que veremos. Claro, bueno, mencionabas la Aleboro, que fue novedad también estos últimos días, si bien se venía hablando y lo veníamos hablando acá también las últimas semanas. Finalmente llegó de parte del Palmer Alma Mediterránea Palma la confirmación de Máximo Fielerup, de último paso por San Lorenzo, campeón de la liga con San Lorenzo, subcampeón del mundo en China 2019. Así que Maxi, que aprovecha esta cláusula de salida hacia el exterior que tenía el contrato con San Lorenzo, se va a jugar en la Aleboro, donde va a estar también Fausto Ruesga, cedido de la Andorra, y donde está también
Bautista Lugarini confirmado por parte del equipo de Bahía Basket, así que los 3 argentinos van a estar en el equipo mediterráneo. Bienvenido por nosotros que nos gustan los equipos con muchos argentinos. Bueno, 3 en el mismo equipo y en una liga donde, bueno, vamos a tener varios, bienvenido sea también, ¿no? Los 3 dejaron Bahía Blanca para irse a la Bahía de Mallorca. Claro, casi igual. De Bahía a Bahía. Claro, casi igual, ¿no? O sea, Bahía Blanca, la Bahía de Mallorca, casi igual. Al lado. Bueno, la buena noticia también en la semana se dio en el principio de la semana, cuando nosotros habíamos terminado el programa, pero la continuidad de Alejandro Bortoluzzi en el básquetbol, ¿no? Cambiando de equipo, dejó el Granada, pero seguirá jugando en la Les Plata, donde reforzará al equipo de Burgos, Tizona Universidad de Burgos. Así que bueno, lo bueno de Ale Bortoluzzi que va a seguir en el básquetbol, y varias novedades sí son, y arranco yo con la primera, en la Liga EVA, donde siempre tenemos un buen caudal de nombres y una buena cantidad de jugadores. La renovación de Juan Manuel Orellano en el Santurci, una temporada más para el santafesino, que volverá a jugar en el mismo equipo que lo hizo las últimas 2 temporadas, ¿no? Así es, también hubo novedades para Alejandro Fidalgo, que va a estar jugando en Costa del Sol. Benavis Costa del Sol, el nombre del equipo, así que también Alejandro Fidalgo, que va a seguir su carrera en España en la Liga EVA. Otro de los que dijo también, me confesó, este es uno de los casos que me pasó él donde iba a jugar, y me dijo, tiro una temporada más, como en el caso de Bortoluzzi, como también en el caso de recordás que había hablado de Juan Pisutina, que iba a ser su última temporada. Ale Fidalgo me dice, y me confesó, que primero lo va a defender muy a presión a su ex compañero Leandro Furlan, que estará jugando en la misma divisional, o sea que se verán las caras. Leandro, que va a jugar en el Estepona, y también con Guille Cassini, o sea, los 3 estarán en la misma divisional, así que va a estar lindo también los enfrentamientos entre ellos. Obviamente siempre hubo mangazo de fotos que nos pasen cuando se enfrenten los argentinos, que a nosotros nos gratifica y mucho. También hubo confirmación para Nico Maffei, el Cotorro, como dice su cuenta de Twitter, porque estará jugando en el Caixa Rural, en el INALCO Alcora Caixa Rural. Veremos qué pasa también, porque en este equipo estaba Bruno Farabello, el hijo de Claudio Farabello, del hermano de Dani, el entrenador del seleccionado juvenil U19, así que Nico Maffei se suma a este equipo y veremos qué pasa con el Farabello, primo de Francisco, por ejemplo, también en la próxima temporada, así que veremos las noticias que llegan desde España en la Liga EVA. Exacto, bueno, habíamos mencionado en el arranque del programa, presentes en la emisión, en la transmisión vía Twitch de Nico Ricciotti, donde anunciaba su cambio de equipo. Recordamos, venía de disputar la Leboro en el Palencia junto con Lucho Mazzarelli, que también tuvo novedades esta semana. Bueno, finalmente Nico, el bahiense, se va a Islandia y va a estar jugando en el Njarðvík. ¿Lo dije bien? Njarðvík. Está anotado Njarðvík, como suena. Claro. Me resulta mucho más fácil a la vista, así que lo voy a seguir anotando así. Va a estar compartiendo obviamente la temporada, no en el mismo equipo, pero sí en el mismo torneo, con Pablo Bertone, que también era otro de los confirmados en esta liga de Islandia. Así es, linda la liga de Islandia, como para seguir algo. Cosas raras, a nosotros nos gustan esas cuestiones. Salto directamente a la Serie B, porque ahí hubo algunas confirmaciones, por ejemplo la de Duilio Birindelli, otra pareja que se separa también. Ya lo había hecho su compañero de equipo la temporada pasada, Sebastián Vico, que se iba al Faenza, y ahora Duilio Birindelli arregló contrato para jugar en el Fulgor Omeña, en la Serie B también. Él estará en la Girone A, compartiendo divisional con Diego Corral y con Juan Marcos Cassini. También la confirmación de un nuevo compañero para Enzo Sena, estará jugando junto a Nacho Ochoa, Ignacio Ochoa, en el Partenope Saint-Antimo, así que dupla argentina también para ese equipo italiano en la Serie D. En la Serie C te diría que hay muchas confirmaciones, algunas confirmaciones, pero no al 100%. Es como que rastreé y buceé un poquitito en la página y figuraban algunos nombres, pero me entró la duda después, porque digo, por ahí capturaron las formaciones del año pasado, terminó hace muy poquito la Serie C, así que es raro que hayan confirmado algunas cuestiones, pero sí tenemos, gracias a la gente de Rosario, lo de Juan Tapatá, que estará jugando en el Saluzzo, lo de Joaquín Moreno y lo de Facundo Prado, sí, confirmados por ellos mismos. Joaquín Moreno, por ejemplo, me mandó la confirmación de que va a estar jugando
junto a Prado en el Manerbio Básquet, con entrenador argentino, Maximiliano Moreno es el entrenador de ese equipo, y gracias a Carlitos Terradés que me decía también, Martín Gandoy, cuando termina de participar en el torneo federal en Pergamino Básquet, se va al Olimpia Lumesane, que no es el mismo equipo de la Virtus Lumesane, donde jugaron Joaquín Gamazo y Álvaro Merlo, así que él sí puede jugar en la Serie C. Obviamente recordamos que la Virtus ascendió y ahí no hay acceso a tanto argentino, así que bueno, varios de los argentinos que vamos a ir después desarrollando en la Serie C de Italia, la categoría más baja del básquetbol azzurro. Bueno, y dos cuestiones que mencionábamos recién. La primera de Lucho Mazzarelli, que tenía arreglada su futuro en Gimnasia de Comodoro Rivadavia en nuestra Liga Nacional. Lucho, que viene también de disputar la Leboro junto al Palencia, y vía redes sociales Gimnasia confirmaba en las últimas horas que por un problema de salud no iba a ser parte del plantel, que no había podido viajar directamente desde España hacia Argentina. Hemos tratado de contactarnos con Lucho, por ahora no hemos tenido suerte, así que no podemos decir muy bien cuál es el problema que tuvo. Pero bueno, obviamente me imagino que también te sumas a esto, sea lo que sea, que no sea nada grave y que pueda estar para la temporada que viene. Una de las cosas más importantes, y algo que veíamos en la previa, la nota de Basket Plus, para mencionarlo y que quede bien, la situación de Richard Racio y de Mariani, entre otros argentinos que están en Italia tramitando la ciudadanía, el pasaporte, para poder sumarse a una liga voy a decir de Europa, no sé si es específicamente en Italia, considerando estas cuestiones de reglamentaciones un poco complicadas y un poco complejas que tiene Italia, pero sí por ahí la posibilidad de buscar alguna liga europea para continuar sus carreras, así que quién te dice que en un futuro no tan lejano tenemos a las confirmaciones de Licha Racio, uno de los trotamundos también de expedición, que ha estado por Venezuela, por Bolivia, por Chile. Sí. Ha tenido varios países en el medio, así que ¿por qué no sumar un país en Europa para él? Y bueno, estaba también Fede Mariani que jugó en nuestra liga, en Argentino de Junín, que se fue a Uruguay, tuvo participación en la liga vecina también, así que otros de los que están en este momento en Europa, buscando un pasaporte y buscando también un futuro en alguna liga de allá. Los hermanos Racio, ¿no? Porque también está Francisco, que obviamente juega al básquetbol también, no juega en ligas mayores, pero sí tuvo jugando Federal y Liga Argentina, así que él también está en Italia tramitando esta situación, como explicamos siempre, eso, ¿no? El tema del reglamento les permitiría, en Italia al menos, jugar en la Liga C, como tenemos varios casos, por el tema de la cantidad de años de formación, que no pueden ocupar ficha de italiano completo, más allá de que tenga la ciudadanía, no les alcanza para jugar en la Serie B, y en la A2 ocuparía una plaza de extranjero, que también se torna difícil, y eso es lo que nos explicaba también en su momento Agustín Fabi, ¿no? Claro, no sé si específicamente es extranjero. El otro día fue otro el término, como pasaportado, algo por el estilo que había mencionado, que me parece que es otro tipo de ficha también que puede llegar a ser, que no es extranjero completamente, pero sí, bueno, hay un límite obviamente también para estos extranjeros con pasaporte italiano, pero la realidad es que posiblemente pronto tengamos novedades de esto. Sumado a esto había sido bueno el caso, por ejemplo, de Eric Flor, que hoy no tiene equipo. Se había mencionado posiblemente como un refuerzo de San Lorenzo, este San Lorenzo que se está armando también nuevamente, quizás de una forma un poquito más austera de lo que habían sido las últimas temporadas de Liga Nacional, pero Eric había mencionado su deseo también de estar en el exterior, él ya con pasaporte en mano, así que también me parece que Eric Flor puede ser uno de los que pronto pueda tener novedades en el extranjero. Bien, ya lo presagiamos inclusive el año pasado, que ya tenía sus papeles, así que bueno, veremos qué pasa con Eric. Bueno, el mercado se movió y mucho, le hemos dado un montón de nombres que se estarán sumando, como siempre decimos, entre los importantes, entre los no tan importantes, pero para nosotros sí tienen valor la cuestión de que ocupan una ficha argentina, de que son emblemas también en cada uno de sus equipos. Hablamos de Bortoluzzi, hablamos de Juan Pisutina, realmente jugadores muy importantes, y si te parece vamos a hablar también de futuro, porque la verdad el año pasado nos sorprendió, lo vimos un par de veces jugar en el Betis, nos sorprendió su talla, nos sorprendió su movilidad, y obviamente con la bandera de Expedición Albiceleste lo saludamos también a Augusto Roberes, así que un placer, Augusto, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, primero, ubicación geográfica en este momento. Ahora Argentina, Lanús. En Lanús, muy bien, acá en el sur del Gran Buenos Aires, así que, y la pregunta es, ¿dónde y cuándo te vas? ¿Hacia dónde, mejor dicho? Perdón. ¿Hacia dónde? Ahí está hecha bien la pregunta. Nada, ahora estamos viendo, estamos cerrando para irme a jugar con un equipo del Leporo, para seguir mejorando y tanto física como basquetbolísticamente. Y nada, estamos ahí cerrando últimos detalles. Bien, o sea, ya sabés lo que tenés que hacer, Augusto. O sea, nosotros te bancamos el silencio y la espera, pero en cuanto sale, mensajito. Obvio. Ahí está bien. La verdad, nuestra negociación es básica. Avísennos. Está bien. Bueno, Augusto, ¿qué balance puedes hacer de la temporada pasada, teniendo en cuenta que jugaste por ahí en categorías inferiores, que tuviste también la chance de entrenar con el Betis, con un tal Feldain, por ejemplo, ahí el escopetero dominicano? Bueno, contanos un poco el balance de tu temporada pasada. Nada, por suerte para ser mi primer año, mi primera experiencia fue muy bueno. Pude jugar, como vos decís, como gente como Feldain, con el Doye, que son unos animales, y pude entrenar con ellos. Estuve como 5 meses entrenando con ellos. Estuve en la dinámica de la CB y nada, me enseñaron mucho. Pude progresar también como físicamente y basquetbolísticamente, obviamente. Y por suerte, lo que vos decís, como Liga EVA y el Junior, me encontré con un equipo que era muy amigable, que me recibió muy bien desde el primer momento, y eso me ayudó mucho para lo que sería mi adaptación, digamos. Bueno, y sin lugar a dudas elegiste también un equipo con una cantera más que interesante, yendo a la parte quizás un poquito más histórica. Por ejemplo, de un equipo donde jugó Porzingis, donde jugó Willy Hernán Gómez. ¿Cómo viste también lo que es la formativa y cómo lo comparás con lo que habías hecho acá en Argentina? No, sí, obvio, eso fue algo que tuve en cuenta desde un principio, obviamente, que justo el jefe de cantera, digamos, es el que fue entrenador de Porzingis, y hablamos con él y nada, como que me cautivó mucho de esa parte, y nada, es un cambio obviamente bastante grande. Yo por suerte estuve en un club como Lanús, que si bien tiene muy buenas instalaciones, entonces el cambio era significante, pero tampoco era wow, pero sí teníamos la cancha, teníamos la máquina de tiro para cuando nosotros quedábamos, nosotros veníamos ir a entrenar, ellos nos decían que sí. Esas cosas también hacían como la diferencia. ¿Cómo te trató la pandemia, no? Porque fue una de las noticias del año pasado, todavía en algunos casos la sufrimos. Te debe haber costado también venir para la Argentina, sufriste las consecuencias de estar afuera y por ahí tener las complicaciones. Bueno, ¿cómo te trató ese tema de por ahí no conocer tanto, ¿no? De no conocer tanto Sevilla. Sí, obvio, por suerte al principio fue más que nada complicado porque estaban creciendo los casos, pero después, a medida que fue pasando el tiempo y se fue acercando más el verano, fue bajando los casos. Llegamos a estar sin barbijo en la casa, entonces era como más tranquilo al final. Entonces ahí pude conocer más Sevilla y todo lo que es la ciudad. Y nada, sí, también en la vuelta me cancelaron el viaje y tuve que esperar como 5 días más. Por cierto, fueron solo 5 días. Tuve la suerte de que sean solo 5 días. ¿Y cómo fue también el tema de la adaptación, pensando que habías hecho toda tu carrera deportiva en Lanús desde muy chiquito? Llegaste a debutar también en el torneo federal. ¿Cómo fueron también estos meses de adaptación, también siendo que te fuiste tan chico? Y si mal no tengo entendido, vos te fuiste solo para allá, ¿no? Sí, yo desde Lanús estuve desde los 5 años, toda una vida ahí. Y sí, no, por suerte al principio me fui con mi mamá, los primeros 3 meses ahí para adaptarme bien. Y después de Navidad me fui solo, pero nada, tuvo mi familia ahí acompañándome los primeros 3 meses como para no sufrir tanto el cambio. Claro. Augusto, te hago una consulta porque es algo que se habla y mucho en la selección mayor, ¿no? El hecho de la ausencia de gente alta. Y te vemos a vos, lo vemos a Gonzalo Brezán, jugadores de buena talla, de buena contextura física. ¿Qué grado de presión sentís vos cuando se habla de esta cuestión? Porque digo, nosotros, la verdad, lo vemos a ustedes como el futuro de Marcos Delía, o no que van a ser como Marcos Delía ni como Fabricio Oberto, pero sí son jugadores que pueden ocupar tranquilamente esa posición. Y siempre me surge la duda de
¿con qué grado de presión llegan a categorías inferiores o a vestirte la camiseta de la selección? Digo, ¿lo piensan, lo analizan? En el caso tuyo, ¿no? No, en lo personal trato de tomarlo más que nada como una motivación, no tanto como una presión, sino como, por ejemplo, sentir que soy una persona alta o grande, que se necesita, y como que trato de tomarlo como una motivación, no tanto como una presión. Creo que no sirve tomarlo como una presión, y menos que nada compararse con jugadores como, no sé, Escola, porque nada, dentro de cada jugador tiene su tipo, y si bien hay que tomarlos como alguien con quien admirar y tomar sus ejemplos, sus movimientos, pero no siento que sirva la comparación. Claro, sí, más que nada muchas veces lo digo para nosotros los periodistas, que somos nosotros los que le terminamos metiendo la presión. Por eso no te emití opinión, sí te pregunté cómo lo vivían ustedes, y sí, es con la rebeldía de la juventud que dicen, y vamos para adelante, no hay presión, hay una motivación personal, y ya se acabó. La verdad que está buenísimo escucharlo de la boca de ustedes, porque muchas veces nosotros nos subimos a ese carro de es el nuevo Oberto. Odio esos títulos, o los odio, literalmente, porque Augusto Roberes es Augusto Roberes, Gonzalo Brezán es Gonzalo Brezán, y no son Oberto ni son Escola, y gracias a Dios que no lo son. La verdad que yo me quedo mucho con eso, así que, bueno, gracias por clarificar muchas veces el pensamiento que tenemos todos los periodistas, ¿no? Y esa presión que muchas veces ejercemos nosotros, sin querer. O queriendo. O queriendo. Bueno, y Fede mencionaba también a la selección. Fuiste parte de la preparación y del proceso de selección también de la U19, que estuvo hace poquito también jugando. ¿Cómo fueron esos entrenamientos también? No, yo en lo personal no participé de los entrenamientos porque estaba en España. Y estuve, justo cruzábamos con el Campeonato de España y teníamos toda la preparación para ese torneo, y yo no me pude sumar a los entrenamientos en el CENAR. Bien. Bueno, mala mía. Bueno, Augusto, ¿y qué ves? O sea, ¿dónde te reflejas? Digo, ¿cuál es el jugador en tu posición que decís, y miro a ver cómo se mueve tal en la NBA, miro cómo se mueve tal en la Euroliga? ¿Sos de mirar básquet? Esa es la pregunta inicial que tendría que haber hecho. Y después, ¿dónde te reflejás, no? ¿En qué jugador te gusta? Sí, yo miro mucho básquet de cualquier lugar, la verdad. O miro el Federal, que lo miro siempre a Seba, a Chagnes, que compartió conmigo en Lanús, o miro, no sé, cualquier cosa. Y generalmente, jugador que me identifica o que me gusta, hay bastante, la verdad. Por ejemplo, de Argentina obviamente me gusta Escola, siempre lo miré y siempre me gustaron su momento de poste bajo y eso. De la NBA me gusta mucho Joel Embiid, que ese me parece un jugadorazo, me gusta muchísimo. Y nada, de Europa miro más como que nada, no sé, Schengelia me gusta mucho, y muchos jugadores tipos así que son grandes, pero tienen movilidad y tienen buen juego de poste bajo, pueden tirar de tres, esas cosas me gustan mucho. ¿Cuál es la idea tuya a futuro, no? ¿Cuál es el proyecto de Augusto para lo que viene? Sí, más que nada, como te contaba vos, lo en principio es entrenar, muchas horas de técnica individual, gimnasio, más que nada es eso. Y después nada, seguir sumando minutos, seguir aprendiendo de jugadores con jerarquía y nada, ir progresando. Bien, y me queda una duda también, algo que había pasado un poquito antes también de tu llegada a España, y era la posibilidad de haber sido parte de uno de los campus de Pablo Laso. ¿Cómo fue esa experiencia también y qué rescataste de esa experiencia? Sí, fui contactado, me dijeron que si quería ir, nada, fui, y fue una experiencia muy linda porque compartí una semana en la Universidad Europea con Pablo Laso, entrenadores como Paco, que es su asistente en la ACB, y nada, que todos los días teníamos doble turno, y era a la mañana técnica individual, y a la tarde ya se hacían un poco más de partidos, y nada, fue una muy buena experiencia. Genial. Sí, a veces esas cuestiones también, hablando de desarrollo, ¿no? Hablando de aprender, y estás en una edad también como para ser tipo una esponja, ¿no? Porque todo lo que llegue va a ser bienvenido, y me parece que estás en el momento ideal. ¿Y cómo viene el tema selección? O sea, ¿cómo ves el tema selección? Digo, la posibilidad por ahí de sumarte a algún U19 o ya directamente después pegar a la mayor. ¿Se sueña con la celeste y blanca?
Sí, obvio, obvio. Eso sí, siempre se sueña y es un orgullo. Y ahora ya no sé cómo sigue porque nosotros teníamos el Mundial de mi camada, que era el 2003, que al final ni se jugó, se suspendió y no se pudo jugar. Y la 2002 ya jugó su Mundial, así que ya, por lo que creo que ya solo queda el salto a la mayor, así que nada, a trabajar para eso. Ahí estarás, Augusto, ahí estarás, nosotros te bancamos desde expedición. Para nosotros los futuros pivotes de la selección van a ser Juan Fernández, Augusto Roberes y Gonzalo Brezán. Así que ya tenés el expedición albiceleste clavado en la frente. ¿Y son? No, bueno, me parece que ya dicho todo, me gustaba me gusta banco el trío interno de la selección argentina. Lo veíamos recién conectado también a Seba Chaine, que dejaba sus saludos para Augusto. Bueno, fueron compañeros en Lanús, como comentaba él, así que también le queríamos dejar los saludos. Muy bien, muy bien. Bueno, Augusto, te mando un abrazo, buen retorno a España. Ojalá sea para bien en el club que vayas, no importa el club, sino importa tu desarrollo. Y me parece que estás en un momento fundamental en tu carrera y en tu vida también, ¿no? Porque también hablábamos en la previa de los pormenores de aprender a que se te cancele un vuelo, y bueno, es todo un poco una cuestión de vida también. Así que gracias por estos minutos, perdón por el corte, pero bueno, son cosas que pasan en la tecnología. Y buena temporada, te estaremos persiguiendo sanamente. Dale, gracias a ustedes por la invitación y por el buen rato, y nada, nos vemos. Muy bien, ahí estaba Augusto Roberes, un abrazo grande. Gran futuro, gran proyecto a futuro también del básquetbol argentino, así que muy grata la charla que tuvimos con Augusto, y esperando su desarrollo y que el futuro sea muy bueno. Bueno, y esperando las novedades también para ver qué equipo del Eboro va a ser el que pueda contar con sus servicios en caso de que se llegue a dar. La verdad también una muy buena noticia, este salto también de calidad para él, de pasar de lo que eran por ahí los torneos junior y lo que son la Liga EVA, donde sabemos que hay un poco de este mix de jóvenes con jugadores muy experimentados, así que también me parece un buen salto de calidad para él, similar a lo que mencionábamos en su momento con Juan y Marcos, que si bien obviamente es otra posición, uno es base y el otro es interno, esta posibilidad de dar este saltito de calidad después de haber demostrado que son capaces de disputar las ligas un poquito más bajas, bienvenido sea para él y qué bien también que haya podido aprovechar también la experiencia con el Betis. Sí, sin lugar a dudas, acá, por eso le decía lo del tema de ser una esponja en este momento de su vida, 18 años nada más que para él, bueno, perderse por ahí esas camadas de selección argentina, pero sin lugar a dudas, la posibilidad de sumarse a cualquier equipo del Eboro o de España, como para seguir desarrollándose, bueno, un Eboro que, como decíamos, tendrá 5 argentinos, porque es también a los que nombrábamos hoy en el mercado, se suman Juan y Marcos, que estarán en el Lleida, y Lucas Fagiano en el Movistar Estudiantes, así que un gran desarrollo también de varios de los prospectos argentinos, o de los proyectos. Sé que al señor Leo Margo le molesta la palabra prospectos, porque los prospectos están en los medicamentos, y coincido, me salió sin querer, los proyectos a futuro, así que ya enarbolamos, hizo la bandera de Fernández, Brezán y Roberes a la selección. Se festeja en Obelisco el día que se confirme eso, pero por supuesto. Olvidate, hacemos una choripaneada en el medio del Obelisco, no importa nada. Claro. Margo va a ir para un lado y nosotros vamos para el otro con la bandera de expedición, claro, con la de los Celtics y festejando la Summer League, y nosotros vamos para el otro lado festejando la presencia de la selección. Pero bueno, empezamos a cerrar, ¿te parece, Ison? Porque la verdad te extraño y encima ahora directamente ni te veo, así que estoy preocupado. El miércoles, miércoles, ahora que estamos 100% de salud, ya completamente recuperado de la gripe / resfrío, así que si querés el miércoles y está libre, estás más que invitado. Bueno, ahí volvimos, ahí te vuelvo a ver, ya está, como para ir cerrando. Obviamente la nota está con Augusto, va a estar subida en nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias a todos, hemos repasado resultados, información, lo seguiremos haciendo en la semana en nuestra cuenta de Twitter, y obviamente, si usted no tiene nada que hacer, la invito, el lunes que viene, a la 1 del mediodía, ahí una y moneditas, volvemos a repasar la tarea de los argentinos en esta expedición albiceleste. No tengo nada para hacer más que estar presente en este programa como se lo merece.
Ahí está, gracias a Pulgar, que también siempre está presente, el ebrio este que ahora le voy a pegar un sopapo en la nuca, para que duela menos, para que se porte bien. Así que nosotros nos encontramos el próximo lunes. Siga con toda la plataforma de UQ Web, con muchísima información, con muchísimos programas y muy divertidos todos, hablando de básquetbol, que es lo que nos gusta, que es lo que nos enferma y que es también lo que nos apasiona. Así que nos encontramos el próximo lunes con Expedición Albiceleste, obviamente aquí por UQ Web.